Hola, bienvenidos a esta semana. En esta semana vamos a ver nuestro segundo caso, que es el índice de masa corporal. Este índice es más conocido por las siglas IMC. Es un índice adoptado por la Organización Mundial de la Salud y se utiliza para el diagnóstico del sobrepeso y la obesidad en las personas. Nosotros podemos calcular fácilmente el IMC a partir de dos datos, la altura y el peso. Se tiene el peso entre la altura al cuadrado. Así es como se calcula el IMC. Este índice es un indicador muy importante en la salud. Está apoyado por varios estudios que muestran que cuanto mayor es el índice de masa corporal en la persona, mayor es el riesgo de muerte prematura. Principalmente la causa son las enfermedades cardiovasculares. El IMC es un índice válido para identificar el exceso o la falta de peso en cualquier persona a partir de 2 años de edad. De los pequeños se tiene una tabla específica y para los adultos entre 20 y 65 años, los resultados que genere deben de ser interpretados de la siguiente manera. En esta imagen se muestra más. Tenemos 4 niveles, que es el bajo peso, el normal, el sobrepeso y el obeso. Entonces, dependiendo del IMC, se considera una delgadez severa, moderada o aceptable, que va desde menos de 16 MC hasta 18.49. Cuando el índice es de 18.50 a 24.99 se considera un peso normal. Cuando ya estamos en un rango de 25 a 29.99 se le llama sobrepeso o preobeso. A partir de 30 IMC ya se considera obeso y hay 3 tipos. El primero, que va de 30 a 34.99, riesgo moderado; de 35 a 39.99, riesgo severo; y mayor a 40 es riesgo muy severo. Entonces, con esta tablita se puede calcular y se puede clasificar qué tan obeso, qué bajo peso se encuentra una persona. Entonces, aquí se encuentra, esa tablita se encuentra en estos datos. El ejercicio que vamos a hacer es que vamos a descargar el archivo IMC, que es un archivo en documento Word. Aquí se encuentran algunos datos, se encuentra una tabla generada en la parte superior izquierda. Vamos a seleccionar toda la tabla y ya sabemos que control C, yéndonos a nuestro archivo de Excel, control V, vamos a pegar los datos. Lo primero que se tendría que hacer con los datos es organizar el ancho de la columna. ¿Sí? Sabemos que cada columna se puede manipular, ya sea con la flechita o dando doble clic para el ancho que tengan los datos. En estos los estoy haciendo un poquito más grandes porque vamos a tener cierta información. Se tiene que seguir más o menos por acá. Lo primero que vamos a realizar es concatenar los valores de nombre, apellido paterno y apellido materno. Esto lo vamos a hacer, ya sabemos que con nuestra función concatenar. Seleccionamos el nombre, coma, el apellido paterno, coma, el apellido materno. Cerramos paréntesis y damos C. Sí, puedes observar que concatenó, pero no está correcto. ¿Qué es lo que falta aquí? Efectivamente, hace falta el S. Entonces, necesitamos hacer la concatenación con un espacio. Entre la celda B7 y la C7 vamos a poner un texto que sería comillas, espacio, comillas. Esto ya lo habíamos visto en una actividad pasada. Y ahora sí, ya está el espacio entre uno y otro. ¿Cómo podemos hacer para copiarlo en toda la tabla? Efectivamente, hay dos opciones. La primera es con esta cruz negra, doble clic, o si no, arrastrando aquí. En género, ya sabemos que puede ser femenino, masculino, poner un tercero que diga qué opción podemos utilizar para que la información esté estandarizada. Así es, una lista de validación. Entonces, yo voy a seleccionar primero toda mi tabla y entonces voy a hacer una validación. ¿Te acuerdas en qué menú se encuentra la validación? Así es, se encuentra en datos, validación de datos, y entonces vamos a hacerlo como lista. Como nada más son 3 datos, podemos hacer la lista directa aquí. Y entonces cada una de ellas ya tiene la opción. Muy bien, ya que tenemos el género,
El peso y la altura ya están en nuestra tabla, pero hay una forma de poner que estos, aunque sean números, tengan escritos aquí el kg, que es de kilogramos, y aquí el m de metros. ¿Te acuerdas cómo es? Así es en formato de número. Ahí le pones kilogramos y metros. Si por alguna razón cuando le pones mt, si te das cuenta aquí sigue estando en números, pero si cuando le pones el mt te lo deja todos como 2 metros, nada más sería cuestión de poner los decimales a que tengas 2 decimales y entonces puedas ver los centímetros. Y bien, como ya sabemos, el índice de masa corporal, que lo había explicado al principio, es calculando el peso entre la altura al cuadrado. Entonces vamos a poner la fórmula. El peso se encuentra en la columna G, que va a dividir, yo pondría entre paréntesis, por la jerarquía de operaciones. Recuerden que es lo que hace primero. Paréntesis, potencias, divisiones, multiplicaciones, sumas y restas. Entonces, para estar seguros que va a generar la fórmula como yo quiero, estoy poniendo los paréntesis. Multiplico la columna H por H, cierro paréntesis y ya nada más con control enter lo copio. Salen muchos decimales, pues aquí también podríamos reducir los decimales. Pasaríamos en 2. Bien, ya cuando tenemos la interpretación, vamos a tomar en cuenta esta tablita. Y para eso, como son varias decisiones que se tienen que tomar, necesitamos una función que nos realice todas estas condiciones. ¿Te acuerdas cuál sería? Sería sí conjunto. Y entonces aquí vamos a estar poniendo todas nuestras operaciones. Muy bien, aquí encontramos la función sí conjunto. Recuerda que estos argumentos de función salen presionando esta f de x que tenemos aquí. La primera prueba que se va a solicitar es que evalúe I7. Ten mucho cuidado aquí porque estoy hablando de la celda I7, que es la primera y la que estoy evaluando. No es 17, no es L7, es I7. Si I7 es menor a 16, entonces vas a escribir peso bajo muy grave. La segunda prueba lógica ya es con un I porque necesitamos el rango que sea de 16 a 16.99 como nos lo mostraba la imagen, ¿sí? Entonces tiene que ir de 16 a 16.99. Entonces necesito la función AND o y cuando los que tienen en español. Entonces vas a evaluar si la I7 es mayor a 16 y 7 es menor a 16.99. Si esto se cumple con la condicionante lógica I, entonces vas a escribir peso bajo grave. Recuerda, este es I7, porque es la celda que estoy evaluando aquí. Vas a escribir peso grave. La siguiente condición lógica es que vaya del 17, aquí sí es 17, y 7 es mayor a 17, y también I7 es menor a 18.49, vas a escribir peso bajo. La cuarta condición es que la celda I7 esté en el rango de 18.5 a 24.99 para escribir peso normal. Fíjate que aquí tienes una I, no se te vaya a olvidar, no vayas a confundir que sea 17, aquí es I7. Aquí también es I7 porque estamos tomando siempre el IMC que está en la columna I. Y así lo vamos a hacer para la prueba lógica 5, que vaya de 25 a 29.99 vas a escribir sobrepeso. La sexta prueba lógica es que vaya de 30 a 34.99 para escribir obesidad grado 1.
te recomiendo que lo escribas 1 con mayúscula y todo el nombre, perdón. Todas tienen I. ¿Por qué? Porque tiene que haber un rango entre 30 y 34 que la celda I7 debe de cumplir. Entonces, por eso tiene que ser I, o los que lo están en inglés, tiene que ser AND. La penúltima, que es la prueba lógica 7, es que vaya de 35 a 39.99 y esa va a ser nuestra obesidad grado 2. Y finalmente, la celda I7 la vas a comparar si es mayor a 40. Como nos dice en la imagen, esto ya es obesidad tipo 3, un riesgo muy severo. Entonces aquí como ya es un solo valor, aquí ya no necesitamos que sea con un I. Ya nada más queda como la celda I7 mayor o igual a 40. Entonces vas a escribir obesidad grado 3. Recuerda que en los valores todos tienen que ir con comillas porque son textos que tú vas a escribir o que Excel va a escribir como texto. ¿Sí? Le das a aceptar y entonces ahora sí, ya tienes la interpretación. Lo arrastras y ya tienes todos los valores. Vamos a agregar un formato condicional para poner color. ¿Te acuerdas cuál es la función? Así es formato condicional. Entonces, vamos a escribir una nueva regla en donde sean los valores, las celdas que contenga, perdón, y va a ser un texto específico. Tenemos 4 opciones. ¿Qué contiene? ¿Qué no contiene? ¿Qué empieza o qué termina? Nos vamos a ir por esta opción que dice que termina por y vamos a escribir grado 3, así tal cual está escrito. Si lo escribiste con minúscula, escríbelo con minúscula. Vas a cambiar el formato y solamente nos vamos a ir hacia los rellenos. Te vas a dar a aceptar, luego te vas a ir, nueva regla, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan en un texto específico que termine en post, grado 2, y vas a ir con una escala de colores para que vaya cambiando todo. Muy bien. Ya que tienes entonces el formato condicional, estos valores van a estar cambiando dependiendo de los valores que pongas aquí. Por ejemplo, este dice bajo peso. Vamos a ver si yo le cambio los kilogramos, automáticamente cambia el IMC y la interpretación. Entonces está bien mi información. Aquí vamos a hacer ya un concentrado porque se va a generar una gráfica. Este concentrado lo vamos a hacer solamente con 3 valores, que sería bajo peso, sería normal y luego sobrepeso. Aquí vamos a contar, si ya sabemos que nuestro normal, dependiendo de nuestra tabla, es de 18.5 a 24.99, los que estén menor a este rango van a ir a bajo peso y los que estén arriba de 25 van a ir a sobrepeso. Bien, para contarlos bajo peso, necesito entonces hacer un contar sí con el rango del IMC y el criterio tiene que ser menor a 18.50. Entonces me va a decir cuántos están en bajo peso, ya sea bajo peso grave o bajo peso muy grave. Luego, en sobrepeso, voy a igual contabilizar con una condicional. El rango va a ser igual, la columna I, y el criterio ahora va a ser mayor, vamos a ponerle mayor o igual. Tiene que ser tal cual está en nuestra tablita. Mayor o igual a 25 ya se considera sobrepeso. En este caso, del bajo peso sería menor a 18.50. O si lo quieres poner mayor o igual, sería a 18.49. Ahora, para peso normal, lo único que voy a hacer es primero contar cuántos tengo en mi base de datos
15 y a este le voy a restar la suma del bajo peso y el sobrepeso y eso va a ser entre paréntesis. Recuerda que a veces los paréntesis ayudan para que sean más claras las operaciones. Le damos Enter y ahora sí, ya tengo 6. Si yo sumo estos 3, aquí me dice que la suma son 15. Y efectivamente tengo 15 datos. Recuento 15. Ahora sí, con esta pequeña tabla podemos generar una gráfica. La óptima sería de gráfica de pastel porque en esta nos puede dar los porcentajes. Entonces, ya que se tiene la gráfica, podemos hacer en un pequeño cuadro de texto el análisis de la gráfica. Por favor, a toda esta hay que personalizarla. Esto, ponerle un colores, ponerle a lo mejor borde. Lo óptimo sería que se pusieran los bordes. Recuerda, no, en este momento no necesitamos que esta información esté con un formato de tabla porque va a generar algunos conflictos. Recuerda también personalizar la gráfica, le puedes cambiar de colores y tu análisis de la gráfica. Ya que lo tengas todo completo, entonces recuerda escribirlo como actividad 5, tu nombre y tu apellido y subirlo a Moodle. Muchas gracias.